Borrego, ¿tú tienes una idea cuánta gente toma café en México? Pues alrededor de el 60% de la población aproximadamente consume café en México. 60% de la población. Adelante. Jennifer Borrego decía 60% de la población en México toma café. Así es, pues puede ser de alguna manera tomando café a veces de manera hasta indirecta, ¿no? Porque muchas veces consumimos productos que vienen derivados de cafeína, por ejemplo, el té, u otro tipo de bebidas que tienen cafeína agregada, como los refrescos, ¿no? O incluso productos que también tienen cafeína como ciertos medicamentos, ¿no? Entonces realmente la población mexicana o la población en cualquier parte del mundo está muy relacionada con el café o con ciertos derivados del café. Ahora, tú estás certificada como catadora. A ver, ahorita nos cuentas del Coffee Quality y de dónde trabajas. Tú eres de Tampico, Tamaulipas, desde donde estamos transmitiendo hoy el programa ¿Qué tal, Fernanda? Con público presente, a quienes agradezco enormemente que nos acompañen. Muchas gracias. ¿Cómo se catan los cafés? ¿Cómo catas? ¿Cómo te certificas? ¿Cuál es el proceso? Pues bueno, precisamente quienes te certifican únicamente es el Coffee Quality Institute, que es una institución a nivel global, en donde buscan que cierto panel de catadores en sí puedan evaluar un café de la manera más objetiva posible. Y aquí es cuando ya separamos un poco los gustos, digamos, ahora sí que individuales, ¿no? El tema con el café es que tiene muchas maneras de evaluarse y muchas características que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay que considerar que el café es una fruta, ¿no? Entonces, como fruta, debe tener características frutales, ¿no? Entonces, a veces relacionamos que el café es únicamente amargo, pero también hay café que puede tener una cierta acidez frutal o una dulzura frutal, ¿no? Y la amargura, pues al final es algo natural del café porque proviene de la misma cafeína y de otros compuestos que contiene el mismo grano. Pero en realidad es la semilla de una fruta. Entonces es muy interesante el tema del café porque la misma planta produce muchos tipos de ácidos orgánicos que son los que se encuentran en las frutas. Ahora, por ejemplo, Jennifer, me parece interesante. Alguien me dijo que el café se suerbe. Al tomar el café, tú tienes que hacer... Pues realmente eso lo hacemos los catadores, pero tiene dos objetivos. Uno, enfriar un poco la muestra para que nuestras papilas se adapten un poquito más a la temperatura y la puedan evaluar bien. Y la segunda es que la muestra se pase por toda la lengua y sea más fácil identificar qué parte te estimula y ya puedas realmente decir, es un tipo de acidez cítrica, es un tipo de acidez málica. Lo interesante aquí es que el ser humano tiene una herramienta muy, muy importante, que es lo más valioso que tenemos, que obviamente es nuestro cerebro, ¿no? Y toda la información que estamos recibiendo cuando en nuestro día a día, por ejemplo, cuando tomas un tipo de agua, creo que hasta todos podemos decir que agua, aunque sea natural, no te gusta y otras que sí, ¿no? Precisamente porque nosotros podemos identificar estas diferencias fácilmente. Entonces, precisamente en el café y en cualquier cosa, o sea, podemos identificar por qué qué nos gusta o qué nos gusta o no nos gusta, perdón, pero lo difícil es decir por qué algo sí te gusta y por qué algo no te gusta. Entonces, cuando tú empiezas a cuestionarte un poquito más eso, empiezas ya realmente a evaluar las diferencias sensoriales, ¿no? Entonces, lo padre del ser humano es que precisamente sus experiencias sensoriales individuales lo hacen crear una memoria sensorial y eso lo puedes traducir como ciertos sabores o ciertas notas en el café o en cualquier cosa que pruebes. Una vez en Cuba, me acuerdo muy bien, que me dijeron que el acróstico de café tenía que ser caliente, amargo, fuerte y escaso. Caliente, amargo, fuerte y escaso. ¿Qué opinas de esto? Pues ojalá escaso no, es lo único. Pero, y amargo, pues creo que realmente aquí depende mucho el gusto de cada persona y eso es muy interesante porque también es un poco este chip, ¿no? De que relacionamos que entre un café más amargo, más intenso sea, es de mejor calidad. Y no es así. Precisamente si el café proviene de una fruta, la calidad está en que esa frutalidad precisamente hable del terruño, de dónde viene. O sea, una de las cosas más importantes en el café es el origen, o sea, de dónde viene. Y creo que todos
o a las personas que les gusta el café, creo que muchos dicen, a mí me gusta el de Chiapas, a mí me gusta el de Veracruz, a mí me gusta de tal zona, ¿no? Lo cual es bastante válido. Pero muchas veces la zona no importa tanto si no hay un trabajo detrás de los productores, por ejemplo. O sea, al final puede haber un café, vamos a poner un ejemplo, un café increíble de Coatepec, como un café malo o terrible, ¿no? Es un poco como el vino, perdón el comparativo, pero como se da justamente en la tierra, como es a través de una planta, pues puedes tener un muy buen café o un café echado a perder o algún hongo. ¿Qué problemas ha vivido la industria del café en México a través de los hongos, por ejemplo? De hecho, sí, hay muchos porque el café también lleva un proceso de fermentación. Entonces, cuando esta fermentación no es controlada, se somete a que el producto ya no sea inocuo y ni siquiera sea seguro para consumirlo. Y el tema es que nunca tenemos esa idea del café, ¿no? Y compramos el café que se nos ocurra o el que vemos y muchas veces no sabemos los procesos de calidad detrás. Y es muy interesante lo que dices acerca del vino porque sí es muy similar. Porque, por ejemplo, en el vino pasa bueno, vamos a hablar de variedades, ¿no? Está la Malbec, el Chardonnay, bla, 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 ¿no? Entonces, esas variedades como tal de vino, de uvas más bien, tienen características sensoriales y aunque todos van a terminar siendo vino y se procesan para hacer un vino, todos, como son uvas diferentes, ¿sí? Hay características diferentes. Y en el café es lo mismo, porque así como ustedes pueden encontrar en un súper, no sé, 10, 15 manzanas diferentes, o plátanos, o duraznos, o mangos, en el café también pasa lo mismo porque es una fruta y hay muchas variedades de esa misma fruta. Entonces, vamos a suponer que hay una variedad muy que se le dice exótica, pero es porque es muy delicada y muy elegante y es un té de café, hace cuenta, es súper perfumada, sabe a jazmín, sabe a flores, a miel, es muy rica. Los geishas mexicanos, por ejemplo, esa variedad se llama geisha. En México tienden a saber un poquito más como a té negro y la acidez un poquito más alta, más como tipo cítrica, ¿no? Pero en otros países como en Panamá todavía es más sutil esta variedad y dices, pues no sabe a café, pues no sabe a café, pero precisamente habla de la variedad, a qué tiene que saber la variedad. Entonces ahora sí que depende mucho el gusto de la persona, porque si hay una persona que le gusta mucho el café súper intenso y súper amargo, es válido, sino más bien es entender que de dónde vienen esos sabores, porque puede ser amargo a qué, porque el chocolate es amargo. Las nueces son amargas o las almendras son amargas, pero si es amargo de quemado o es amargo de ceniza o es amargo de simplemente un mal trabajo, pues entonces ya no va a ser algo positivo, pero a todos nos puede gustar la amargura hasta cierto punto. Dime, Jennifer Borrego, ¿cuál es el café más caro de México? El café más caro de México, pues ahorita lo tiene una finca en Chiapas, que se llama Finca Santa Cruz. Tengo entendido que es el más caro ahorita porque se subastó. Bueno, precisamente hay certámenes que evalúan la calidad del café, ¿no? Entonces van pasando los productores en etapa en etapa. A mí me ha tocado ser juez de ese tipo de certámenes. Y la última ronda, que ya son cafés excepcionales, viene un mercado internacional, entonces vienen catadores de todo el mundo y ellos prueban, ya ellos eligen ahora sí quién gana y después de ahí empieza una subasta. Entonces este café terminó subastándose en 6,000 pesos un kilo. Ajá. ¿Qué? ¿6,000 pesos un kilo? Pero eso no es nada, porque el récord mundial lo tiene Panamá. Tuvo su subasta de este tipo de certámenes y se subastó en $2,000 una libra de café. ¿Qué estás diciendo? Ay, le da risa. Y a mí también. ¡Qué nervio! ¿Cómo? Tomarte eso es un oro. Claro, sí. ¿Cuántas libras? Una. Y claro que no puedes comprar la librita, ¿no? Tienes que comprar el lote completo. Entonces ahí es donde cuestionas quién paga estos cafés, hacia quién van dirigidos, que es válido, pero cuánto está una empresa, un proyecto, una persona, un grupo de personas, no importa, cuánto están dispuestos a pagar por la calidad, porque si están dispuestos a pagar por eso y hay un mercado que lo compra, entonces sí hay un mercado que está valorando ese tipo de cafés, ¿no? Obviamente es un mercado mínimo, pero existe, exactamente.
Gracias, Jennifer Borrego, gracias. Tus datos rápidamente para irnos a anuncios QT. Claro que sí. Bueno, pues mis datos de como... Sí, de tus redes, ¿dónde? Bueno, perfecto. Mi Instagram es Marvelate, como de Marvel Comics, pero así todo junto, Marvelate. Mi nombre es Jennifer Borrego y pues bueno, soy barista desde hace 12 años y listo. Y listo.